Jerry, ¿qué te pareció este bombazo? Me fascinó. Ok. Estamos, me tiene así como déjà vu. Nos está llevando a nuestras raíces de este canal. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, a todo dar. Seguimos con la temporada 3 a tambor batiente. Ya hemos pasado por nuestros miércoles de Love Bites, por los viernes de Warning, por nuestro nuevo segmento. Nuestro nuevo segmento de tertulia metalera. Metalera. Con The Brain Rage, buenísimo. Y Jerry, bueno, pues además de estos segmentos que tenemos, aquí en Rock and Beer, bueno, pues también reaccionamos a lo nuevo que hay en música, en metal, en power metal. Algunas sugerencias y algunas recomendaciones que nosotros tenemos acá. Jerry, yo hoy te tengo una sorpresita hoy. Te tengo una sorpresa que todavía no te la voy a presentar. No sin antes, Jerry, pues quitarnos la sed. La sed, mejor no decimos. La sed de la mala. Mejor no decimos qué día es hoy, Jerry. Sí. Porque te va a dar la maldición gitana. Sí. Tomas lunes y tomas toda la semana. Gracias a Dios no es lunes, pero muy cerca. Pero estamos a horas. A horas de lunes. Jerry, fíjate que nos vamos a quitar la sed con una Minerva colonial, mi Jerry. Ya la Minerva ya la hemos probado en otras ocasiones. Oye, la veo muy ligerita. La ves, sí, está ligerona, así es. Es una cerveza un poco ligera, Jerry. Pero creo que va a dar buenos resultados. Se me hace que tiene estilo IPA, o sea, como que es de esa escuela. De esa escuela de la IPA, Minerva Colonial, Jerry, que tiene una coloración pues un poco, bueno, más bien clara. Clara, pero con una turbiedad ahí como del 5%. Interesante. Fresca, Jerry, ya se enfrió. Jerry, salud con esta Minerva, que ya la conocemos. Saludcita, Minerva Colonial. Ok. Amargona. ¿Afrutadona? ¿Se te hace? No sé, raro. Ahí hay algunos toques raros. Mientras no sean toques. No sé qué es lo que me dejó un sabor extraño en la boca. Ok. Dice con aroma y sutiles. Aromas sutiles a naranja y pan. ¿Pan? Así dice. Ok. O sea, como a rosca de muerto. Sí. Más bien la deberíamos de probar en noviembre. Jerry, pues, rosca es pan de muerto. Sí, claro. Jerry, fíjate que he seleccionado para el día de hoy una banda que ya es una banda pues de culto, icónica del power metal alemán, muy de la escuela de Helloween, de Stratovarius. Una banda que es representativa, insisto, de un power muy fino. Ok. Muy alineado, exquisito para algún paladar que les guste el power, Jerry. Y te quiero presentar hoy a la banda Primal Fear. Primal Fear, banda de power metal que la fundó Ralph Shippers, que él fundó... ¿Él estaba relacionado con Helloween? Sí, él fundó la banda de Gamma Ray. Con Kai Hansen, que es el que después deja Gamma... Bueno, no dejó Gamma Ray, sino más bien después de Helloween funda Primal Fear. Ralph Shippers, y luego se va a Helloween. Kai Hansen, pero Ralph estuvo en los primeros discos de Gamma Ray. Fíjate, no sabía y tampoco había oído hablar de esta banda. Ok. Pero por todo el antecedente y por dónde, en qué círculos se estuvo moviendo, o sea, debe de ser algo muy interesante. Muy interesante, Jerry. Y te voy a presentar hoy una rola que es Far Away, que es uno de sus primeros singles de un disco que van a sacar ya próximamente hacia agosto, me parece. Yo ya lo oí, es un rolón, a mí me encantó, Jerry, pero te la quiero presentar y se la quiero presentar a los amigos de Rock and Beer para que disfrutemos de Far Away de Primal Fear, mi Jerry, para que la disfrutemos y roquemos sabroso
con este power metal alemán. Pues no se diga más, vamos a ello. Vamos a ello, directo, vámonos. Jerry, ¿qué te pareció este bombazo? Me fascinó. Ok. Estamos, me tiene así como déjà vu. Nos está llevando a nuestras raíces de este canal. Sí, exacto. Porque si no mal recuerdo, el primer capítulo de nuestro canal es Hammerfall. Fue Hammerfall, exactamente. Precisamente en un video, en un estudio, en donde la cámara también vuela por todo el estudio. Circulaba. Muy similar a lo que está pasando acá. Sí. Y con un ritmo y un estilo y un sonido muy similar también. Esa canción, si mal no recuerdo, era la de... The End Justified. The End Justified. Ajá, The End Justified de Hammerfall. Sí. Que no tuvo tanto punch. Que no tuvo tanto punch el video, la canción, obviamente, a nivel internacional, es una muy buena rola, pero esta también es del estilo, es de lo que me encanta, ese epic rock, ese rock épico, nórdico, de esa... Sí, europeo. Esa estirpe europea a mí me fascina. Sí. Oye, ¿y sabes esas voces? La voz de Ralph Shippers. Y además, ojalá tengas oportunidad de oír más rolas de Primal Fear, pero tienen una facilidad para hacer himnos. Sí. O sea, esta rola, puede ser una rola que la oyes en un concierto y se te pega, rolas pegadizas, coros fáciles, pero con una estructura de power metal puro extraordinario. Suele pasar mucho con este estilo de epic rock, así. Estas bandas generan estas rolas épicas que suenan mucho a himnos y que se vuelven... se vuelven icónicos y bueno, pues oírlas en vivo es buenísimo. Te invitan a alzar la mano y a rockear y a metalear duro, pero a mí me encanta. Así es. See
Jerry. Wow. O sea, esto que hacen las guitarras, Sí. De preguntarse, contestarse, de hablarse, de echar ahí los piques, a mí me fascina. Sí. Además, a un super nivel. A una velocidad. A una velocidad increíble. Digo, ahora que nosotros estamos reaccionando, ¿no? A Low Bytes, por ejemplo. Sí. Ya sabemos de dónde. Te das cuenta de dónde vienen estas influencias. La escuelita que tienen las niñas. La escuelita que tienen. Así es. O sea, que esto obviamente no lo inventó Low Bytes. Sí, claro. Claramente, esto es una manera de enseñarle a la gente que nada más oye Low Bytes, que no o sea, no es algo que crearon. Claro, ellas. Sí, que no fue de generación espontánea. O sea, porque luego nos critican, es que las comparan con y tal, y ellas son únicas. A ver, sí y no. O sea, ellas también vienen de una escuela y está padrísimo. Es que no hay por qué negar la cruz de tu parroquia. Claro, a ver. Porque si ellas agarraron esa influencia es porque ellas también les gusta y les encanta esto. Claro. Fíjate que, ahorita que dices eso, es innegable que bandas están influenciadas por otras bandas. Uh-huh. Por ejemplo, James Hetfield de Metallica ha declarado miles de veces que ellos están influenciados por Diamond Head, por Motorhead y por Black Sabbath. O sea, entonces son sus estantes que están ahí y agarran las influencias y ellos hacen su música. Es lo mismo que ha pasado con Low Bytes. O sea, ellas han tomado influencias de este tipo de grupos. Así es. Y han hecho su propio estilo, que es lo que hay que reconocer. Claro. Pero, pues, no es fácil. Pero estos grupos son una joya actualmente. Una joya. No sé cuántos años tenga Primal Fear. 30. Claramente la guitarrista es nueva porque la guitarrista tiene 30 años de vida. O menos. Sí. Porque es como de 20 y tantos. Sí. Pero, oye, qué virtuosismo también. Qué virtuosismo de la chica. La verdad es que bastante espectacular. Sí. La rola es buenísima. Ya se me antoja el disco completo. Hay un tema ahí que a ver si nos pueden hacer en los comentarios. No porque lo vea mal. Yo creo que como recurso usado de manera muy específica. Es una herramienta, el autotune. Uh-huh. Obviamente él no lo está utilizando para cantar porque él claramente tiene una voz espectacular. Sí, vocerrón. Pero hay un punto ahí en el coro en el que claramente está usando, ya sea que esté usando autotune para machar la guitarra exactamente con su voz. O lo hacen realmente tan espectacularmente perfecto. Sincronizado. Que suena como, o sea, da el efecto del autotune. Entonces a ver si nos ponen en los comentarios. ¿Qué opinan de esto? Si es autotune o si es realmente el efecto que causa el sincronizar la guitarra, que lo veo muy difícil. Oye, Jerry, sería interesante oírla en vivo. Oírla en vivo, a ver cómo suena. Yo digo que el autotune se puede poner en vivo también si tienes un buen ingeniero de audio. Claro. Pero la voz de Ralph Shepard es espectacular. Sí, él se nota que tiene una voz y no la usa en nada más de la canción. Exacto. Es solo en esa parte en la que grita Under the sea and far away. Sí. En que la guitarra machea la voz de una manera tan perfecta que se me hace difícil que sea de forma natural. Vamos a darle su oportunidad. Que nos digan en los comentarios. Por lo que yo he oído de Ralph Shepard, tiene no le dudo en lo más mínimo. Sí. Digo, por eso lo veo como un recurso. Y en ese aspecto del autotune, para esos recursos a mí sí me gusta que te pueda dar diferentes efectos, ¿no? Para generar algo chido. Correcto. Vámonos. Fire!
Buenérrima. Qué buena rola, Jerry, de estos Primal Fear. Yo sí te invitaría de la manera más amable a escuchar 2 que 323. Te voy a recomendar ahorita que cortemos transmisiones. 12 rolas, en serio vale la pena darle una oportunidad a Primal Fear. Ya es un grupo consolidado de power metal alemán. A mí en lo personal me encanta porque te voy a dar un dato rápido. A ver. Muy rápido. Fíjate. Helloween acaba de sacar un nuevo single. Ok. Que se llama Tokyo. Ok, ¿hace cuánto salió? Hace 15 días. Ok. O sea, ya está en YouTube. A ver si reaccionamos a él. Sí. Los comentarios son: esto es lo que debió haber hecho Helloween. O sea, Primal Fear acaba de sacar lo que debió haber hecho Helloween en su nuevo single. Porque el nuevo single de Helloween o sea, sacó... A ver si entiendo. A ver. Helloween saca un nuevo single. Helloween saca un nuevo single. Y la gente dice, esta de Primal Fear... Los comentarios en Primal Fear dicen, eso es lo que debe haber sacado Helloween. Okay. O sea, casi... O sea, no está gustando la No, si quieres reaccionamos. Okay. Primal Fear está superando en este momento. Ellos están haciendo un power metal que la vieja escuela de Helloween extrañamos. Ok. Entonces los comentarios en este video de Primal Fear esto es lo que debe haber hecho Helloween. O sea, Helloween aprende cómo es el power metal alemán. Brutal, brutal. O sea, no está malo, pero dista mucho. O sea, esto es velocidad, esto es power brutal. Es algo que le pasa a muchas bandas, ¿no? Sí. O sea, que empiezan a experimentar o a agarrar un camino un poco diferente por probar, por generar, por innovar. Por innovar, pero... Y a veces pues no les funciona la fórmula. O sea, sí hay mucha expectativa del nuevo disco de Helloween, porque el último disco que está acá, bueno, pues fue un discazo, pero es como si una banda de thrash gusta y mucha gente dice, pues es lo que Metallica debe de estar haciendo hoy en día, ¿no? Que bueno, es una discusión que no nos vamos a meter, pero... Y que no tiene fin. Sí. Jerry... me encantó. Far Away. Me encantó. Far Away. Es un... Vamos a ponerle un... Es que quiero escuchar más. A ver, igual y adentro del disco hay cosas más... Que todavía no salen. Chidas, que todavía no salen. Y no me quiero ir tan alto porque entonces le voy a tener... Pero bueno... Puede ser la mejor del disco. Le quiero poner 9. Ok. Yo sí le voy a poner 9-1. Me vale. Far Away es un rolón. No. Le voy a poner 9. Le voy a poner 9. Es un rolón. Quería ponerle 8-8 para darme espacio para jugar arriba, pero creo que sí es una muy buena. Imagínate que esta sea la de mediana calidad del disco. Es que entonces es lo que te digo, ya no me alcanzan las notas. Sí, todavía tienes la escala del 9 al 10. No, porque no le voy a poner 10 nunca a nadie. No sabemos. Nunca va a haber un 10 de mi parte. Sí va a haber. Jerry, yo me voy con 9-1. Me encanta esta rola de Far Away. Cuando la escuché dije, qué buena rola. La he escuchado ya muchas veces, pero te quise invitar a que disfrutáramos de Primal Fear, grupo de culto ya alemán de power metal. Jerry, la Minerva. Minerva la sangre. Si no la calificas bien. Minerva la sangre, Jerry. Está interesante, pero no es de mis favoritas. He probado mejores de Minerva. Sí, correcto. Un 8-2. Ok. Yo me voy con un 8-1 porque las cervecitas que le hacen falta como que punch, que es una cerveza como para playita, para disfrutar, pero no es una cerveza con tanto carácter, ¿no? Exacto. Como quisiéramos. Jerry, pues... No se olviden de suscribirse, de darle like, de darle a la campanita para que les recuerden todos los videos que vamos sacando y sobre todo de comentarnos de qué canciones les gustan de Primal Fear, si ya los habían escuchado. Exacto. Si les gustó, si se les parece interesante, si quieren escuchar más de este tipo de bandas o si de plano, no, esto no es su estilo, no es lo nuestro, síganle por otro lado. Regresemos a los orígenes. Exacto, pónganle en los comentarios y... Pues denos un like, que no les cuesta nada. Nada cuesta los likes. Jerry, pues cerramos esta cápsula. Me voy muy contento, fíjate, con Primal Fear, porque es una inyección directa para que... Es una bocanada de aire viejo. Exactamente, pero que en el 2025
todavía tenemos la gran satisfacción y la bendición de estar escuchando estas bandas que ya llevan más de 30, 35 años. Así que aquí en Rock and Beer, más metal, más power metal, Jerry. Listos en esta cápsula. Cerramos. Gracias. Cuídense. Vámonos.